Muchas gracias por acompañarnos un día domingo después de un cierre en nuestras iglesias, de poder estar evangelizando, escuchando sermones, otros sirviendo. Lo importante es reconocer que tenemos un espacio para poder buscar más de la presencia del Señor. Y cerrando un día domingo, iniciando una semana, podemos darle gracias al Señor por lo que Él ya hizo por nosotros y por lo que está a punto de hacer también en nuestra vida espiritual. Clamemos a Dios en este momento y queremos darle gracias porque usted está al otro lado de la pantalla, en algún lugar del mundo, no importando Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, donde se encuentre. Para nosotros es un privilegio poder llegar con este mensaje que puede cambiar y transformar su vida. Vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios que venga, que nos acompañe, que nos dé paz. No importando cuál sea la situación que usted está atravesando, el problema que esté pasando, la angustia que esté atravesando hoy en día, económicas, familiares, de salud. Todos pasamos una etapa difícil en la vida, pero siempre nos levantamos confiando en la promesa y en la misericordia del Señor. ¿Y cuál es? Que lo que Él prometió, Él lo cumplirá a su debido tiempo. Oremos al Señor y pidámosle que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por esa tarde tan importante. Gracias porque nos permites acercarnos a cada uno de mis hermanos, Señor, no importando dónde se encuentren, no importando si están, Señor Jesús, acá en Estados Unidos, en Centroamérica, no importando la dificultad. Tú no miras la condición, Señor Jesús, ni económica, ni miras la situación en la que estén pasando. Lo que ves es la fe. Lo que llena el corazón de ellos, Padre, es la fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendecimos cada corazón, Señor. Quédate con nosotros el resto de esta tarde. Danos paz en el corazón, Señor. Sobre todo, danos una experiencia única de buscarte, de amarte. Aquellos que hemos dejado nuestro primer amor, acercarnos a ti, Señor. Y recordar que grande es tu fidelidad. Recordar que grande es tu amor, Señor, y que nunca has fallado y nunca nos has dejado. Bendice, Padre, cada hermano. Dale siempre la respuesta a sus peticiones, peticiones de salud, peticiones económicas, sea cual sea, Señor, la que estén atravesando. Sé tú el que llegues, el que los transformes, el que les des paz y el que los levantes, Señor. Gracias, porque este momento, Señor, es para honrarte, es para testificar de tus maravillas. Es para terminar una semana, Señor Jesús, e iniciar otra semana también llena de bendición, Señor. Desde el principio hasta el cierre de ella, tu amor nunca nos deja, tu amor nunca nos abandona. Tu presencia, Señor, siempre está con cada uno de nosotros. Fluye en nuestros corazones, Señor. Danos paz, danos salud, Señor, y sobre todo, danos respuesta, Padre, porque es lo que tanto estamos esperando. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada familia, yo oro por cada hermano, yo oro por cada niño, por cada joven. Oro, Señor Jesús, donde se encuentren, Padre, que tú, Padre bendito, puedas escuchar la oración de ellos y les des, Señor Jesús, conforme a tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, los bendecimos y te pedimos que les des fuerzas. Amén, Señor Jesús, y amén. Mis queridos hermanos, gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio tan importante. Hay un sermón que queremos enseñar y queremos aprender todos de una manera quizás diferente, distinta a la que estamos acostumbrados a escucharlo dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Si bien es cierto, muchos hemos escuchado ciertos capítulos de la Biblia que nos enseñan diferentes cosas y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué hay tras esa letra? ¿Qué hay tras ese versículo de la Biblia o ese capítulo de la Biblia que me han enseñado, pero nunca le he prestado la atención que tanto he estado buscando, la respuesta que tanto he estado buscando? Sin embargo, la Biblia nos enseña muchas cosas importantes acerca de ella. Los evangelios nos hablan también acerca de ellos y el día de hoy estaremos en Juan, capítulo número 5, versículos del 1 en adelante. La palabra del Señor nos enseña de un lugar llamado Betesda, donde muchos esperaban en ese estanque que el ángel descendiera del cielo. Pero la palabra nos enseñará más adelante. Quiero que vaya, por favor, si tiene su Biblia, al libro de Juan, capítulo número 5, versículos del 1 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, dice la palabra, descendía, oiga esto muy bien, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y eso es muy importante porque quiero que preste atención. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oiga, por favor. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta de Jesús hacia el hombre que estaba durante muchos años sin una respuesta. Sin embargo, veamos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7 del capítulo número 5. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitaba el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Nos vamos a quedar hasta este versículo, aunque son 18 los que tenemos para aprender, pero entremos en la manera de aprender lo que Jesús estaba tratando de hacer con este hombre que tenía 38 años de estar esperando una respuesta. Imagínese la multitud de personas que estaban esperando no solamente ser sanos cuando el agua era movido o cuando el ángel descendía, sino veamos la actitud de un hombre también, que no tenía quien con él, que no tenía quien ayudase, que su problema ya era quizás de nacimiento, y muchas personas esperaban ese momento tan importante. ¿Y cuánto tiempo probablemente esperaban? ¿Cuánto tiempo quizás se quedaban alrededor del estanque, viendo, esperando? Y Jesús, cuando entra a este lugar que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 5 versículo número 1, después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y dice la Biblia que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado Betesda. Este estanque tenía una característica muy importante. Y es que a su alrededor llegaban ciegos, personas con enfermedades que eran incurables, personas que quizás buscaban una respuesta para ser sanados. Y vaya que los que llegaban encontraban esa respuesta, porque la Biblia dice que cuando el ángel descendía y movía las aguas, el primero que llegase a tocar ese lugar quedaba sano. La multitud que estaba, no lo dice la Biblia cuántos era. De hecho, el Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo número 1, o el escritor, no da una conclusión exacta de cuánto era el tiempo de espera, cuántos años, meses o días tenían ellos que estar esperando. Y muchos decían, bueno, quizás va a llegar hoy, quizás va a llegar mañana, quizás va a llegar pasado o durante un mes. Y aquí es muy importante hacer una pausa porque usted y yo tenemos que aprender esto. Es que a Jesús le interesa que usted también crea en lo que Él va a hacer. Porque el encuentro que este hombre iba a tener con aquel que tenía la respuesta a su problema es el mismo que en este momento está tocando la puerta de su corazón para enseñarle y para demostrarle lo importante que es buscar de Él, acercarnos a Él y saber que Él tiene la respuesta a cualquier situación que estemos atravesando. Sin embargo, la Biblia no nos da el nombre de este hombre, no nos da quizás los años que tenía, pero sí me enseña y dice que eran 38 años de espera a una respuesta de ser sanos. Imagínese la necesidad, lo cansado que estaba de esperar que alguien lo llevase. Claro está que nadie se iba a tomar esa responsabilidad de llevarlo o de ponerlo en el estanque cerca y tocar. Ahora, si nos damos cuenta, esto puede verse como que este ángel que descendía del cielo, dice la Biblia, no lo digo yo, puede notarse como que
Era una situación cruel, porque no me quiero ni imaginar cómo era la lucha de estas personas de llegar y de tocar este lugar. Imagínense, en medio de todo esto, quizás hubo golpes, quizás hubo discusiones, la gente salía corriendo, muchos de ellos obviamente no podían hacerlo por su condición, pero muchas personas querían ser sanos, querían llegar y tocar y ser sanos, como hoy en día muchas personas están buscando una respuesta, quieren ser sanos de su enfermedad, quieren ser libres de sus problemas, quieren ser libres de sus angustias y están buscando lugares equivocados. Ahora, no digo que esto era algo que no está dentro de la palabra, claro que está dentro de la palabra, nos enseña acerca de este estanque llamado Betesda. Claro que existían los milagros, por supuesto que el ángel descendía, pero la agonía de la gente, la necesidad de la gente de llegar era tan tremenda que muchos quizás no tenían ya solución porque habían pasado mucho tiempo, como este hombre que tenía 38 años, la Biblia es clara, dice en el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, oiga, ciegos, cojos y paralíticos. No nos da si eran 10, 20, 30, 40, era una cantidad de personas esperando una respuesta. Pero lo maravilloso no comienza ahí. Lo maravilloso comienza cuando Jesús llega a este lugar y se da cuenta de la necesidad que tenía esta gente. Jesús se da cuenta de la necesidad que existía en hombres, en mujeres, enfermos, que creían a una situación que probablemente funcionaba, pero ¿cuántos años pasaban? Jesús entra, y cuando Jesús entra, lo primero que ve es la agonía de la gente, la necesidad, porque Jesús tiene compasión de nosotros. Y sea cual sea la agonía que usted también está atravesando en este preciso momento, a Jesús le interesa que usted se acerque a Él. A Jesús le interesa que usted le busque a Él. No solamente dentro de una iglesia, donde muchos de nosotros esperamos una respuesta dentro de una iglesia, lo cual no está mal. Pero la respuesta quizás no está solamente ahí, la respuesta está en tu intimidad con el Señor. La respuesta está en cuánto tiempo tú le buscas en oración íntimamente. Porque muchos pasan años en una iglesia esperando una respuesta, un milagro, y quizás el milagro no ha llegado aún porque Jesús lo que está esperando de ti es que tú le busques con el corazón íntimamente. Este hombre ni siquiera conocía quién era Jesús. Quizás ni siquiera entendía, nunca había escuchado quizás de él, o los comentarios habían llegado y alguien había contado en algún momento, ahí anda un tal Jesús que dice que hace milagros. Y en su mente probablemente debe haber dicho en algún momento, quizás Jesús puede que pase, ese tal Jesús que dicen que existe. Pero llega un momento en el que Jesús entra a Jerusalén, llega a este lugar, pasa por este lugar. Claro que Jesús le rompe el corazón. Cuando llega al templo y se da cuenta que la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones y se dio cuenta de que los hombres estaban haciendo lo que querían y que de una u otra manera estaban sus corazones llenos de necesidad, de odio, estaban llenos de frustraciones, como estaban los que estaban alrededor también de este estanque. Y si nos vamos a la vida actual nuestra, estamos de la misma manera, frustrados por una respuesta, frustrados porque quizás la religión nos ha engañado, diciendo que si traemos tantas ofrendas, tantos diezmos al altar, Dios nos va a sanar. Y muchos fuimos engañados de esa manera, quizás en la época de los 80, 90, aún en el siglo XXI. Cuando nos dicen que si tú vienes y ofrendas, Dios te puede dar una respuesta. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con un corazón contrito y humillado, dice la palabra. A ese corazón Dios no lo puede menospreciar. Y es lo que este hombre estaba a punto de reflejar en su corazón. La Biblia dice más adelante en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 5, y había ahí un hombre. No dice el nombre, no dice la edad, sino que dice que hacía 38 años que estaba enfermo.
Pero note algo muy importante. Dice el versículo número 6, que cuando Jesús lo ve acostado, oiga, dice la Biblia, y supo que llevaba mucho tiempo así. Jesús no lo dejó tirado. Como muchos alrededor de él, nunca durante 38 años tomó la decisión de levantarlo y llevarlo. Nunca. Lo único que Jesús hizo fue que tuvo compasión de él. Lo ve Jesús, le llama la atención, y quizás el hombre ni siquiera le había dicho, Jesús, tengo 38 años de estar aquí tirado. No, Jesús le dio compasión porque no le preguntó ni siquiera en el momento que lo ve cuánto tiempo lleva, o la condición económica que tiene, o si se congregaba o no se congregaba en una iglesia, o servía o no servía dentro de una iglesia. Jesús vio la intención que estaba él tirado en el piso, obviamente, alrededor del estanque, y Jesús se conmueve de él. Como Jesús también lo hace con nosotros hoy en el siglo XXI. A Jesús le interesa que usted se acerque porque Él tiene compasión de sus hijos. Y Jesús mismo, cuando ve a este hombre, solamente le preguntó y le dijo, ¿quieres ser sano? Esa pregunta para muchos quizás puede ser muy complicado hoy en día, porque ¿cómo es que Jesús me viene a decir que quiero ser sano si me ve la condición en la que estoy? ¿Cómo que Jesús me quiere decir que yo me levante, que tome mi lecho y que ande si sabe que yo estoy mal? Obviamente necesito una respuesta. Y vaya que ese es el tema de esta predicación, en busca de una respuesta. Porque todos estamos buscando una respuesta de Dios. Y muchas veces los silencios de Dios aún nos hablan y nos enseñan. Y nos dicen cuál es el camino que tomar, cuál es la guía que tomar. Quizás no es correctamente lo que estamos pidiendo. Jesús se compadece de sus hijos, como usted también se compadece quizás de sus hijos cuando están enfermos, cuando tienen una necesidad. Muchos padres de familia dirán en ese momento, yo a mi hijo le doy todo lo que necesita porque sé que yo no lo tuve, pero tengo compasión de ellos. ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones, cuántos ministerios, cuántas fundaciones nos vemos que se compadece de la gente, pero nadie se compadece más como lo puede hacer Jesús el día de hoy? Y Jesús está tocando el corazón de este hombre. Se acerca a él, lo ve, tiene compasión después de estar 38 años frustrado, tirado y sin nadie que le ayudara. La gente pasaba alrededor de él y me atrevo quizás a mencionar y decir que pasaban sobre él, encima de él, porque cuando el ángel descendía y esas aguas se movían, todos querían ser sanos, absolutamente todos. Dice la Biblia que el primero que llegaba y tocaba era sano. Ahora, no tienes que ir a un estanque para ser sano. Hoy en día no tienes que buscar nada más sino solamente la presencia de Jesús. Lo que te puede sacar adelante, lo que te puede dar paz, lo que te puede quitar todo tipo de angustia que estés viviendo. Alguien me puede decir, sí, pastor, pero usted no está pasando las pruebas que yo paso. Todos pasamos las mismas etapas, quizás diferente manera, pero todos vamos a pasar un momento de necesidad, un momento de angustia, un momento de lágrimas, días en los que no encontramos solución. Jesús se está compadeciendo de sus hijos. Aún en este año, Dios mismo nos ha dado lecciones importantes que aprenderlas. Jesús tiene el amor hacia su pueblo. Tiene amor hacia usted para demostrarle y decirle, hijo mío, tú no estás solo, yo estoy contigo. Jesús no te viene a preguntar hoy en día, ¿qué quieres? Jesús está diciendo, te lo estoy dando. Solamente basta que puedas buscarme porque yo sé muy bien de cuántas cosas tú tienes necesidad. Y que no funcionan de la noche a la mañana. Hay cosas que no van a salir como usted quiere, pero Dios a su debido tiempo nos dará la respuesta. La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo número 7, que Jesús ve a este hombre, se compadece de él y le preguntó que si quería ser sano. Él no sabía ni siquiera con quién estaba hablando.
Este hombre que tenía 38 años de una necesidad no sabía que su respuesta estaba frente a sus propios ojos. Y quizás la respuesta hacia nuestro problema también está hoy en nuestros propios ojos. Está solamente a la puerta de nuestra casa. Está solamente a la puerta de una oración. Está a la puerta de un clamor al Señor. Ya oré a Dios y no siento nada. Típico escucharlo hoy en día, de pastores, de líderes, de servidores, aún de las mismas congregaciones, que dicen ya busqué a Jesús y no siento nada. La respuesta a tu problema está a la puerta, hoy en día, llamándote. La Biblia nos enseña también que si tú quieres orar a tu Padre en secreto, que entres a tu habitación y cerrada la puerta, dice la Biblia, habla en secreto con tu Padre y tu Padre te recompensará en público en el momento que sea necesario. Y usted dirá, ¿qué significa esto de recompensarme en público? Que Él dará el milagro, la respuesta que necesitas. Y muchas veces la respuesta no está ni siquiera en una iglesia. Y no le digo que está mal ir a la iglesia, por supuesto que es necesario aprender. La respuesta está en una oración, en doblar tus rodillas, en quitarte la angustia que tienes hoy, porque sé que tienes una angustia. Dios lo sabe. Yo probablemente no sé cuál es su necesidad. Yo no soy Dios, pero sí tenemos el mismo Padre. Sí tenemos a quien clamar. Este hombre, sin embargo, no sabía quién estaba frente a sus ojos. No sabía quién le estaba hablando. Sí, alguien quizás tuvo que haberle susurrado en algún momento en el oído y decirle, es Jesús, el que hace el milagro. Y le pregunta a Jesús mismo, ¿quieres ser sano? Este hombre inmediatamente, en el libro de Juan capítulo 5, versículo número 8 dice, Jesús le dijo, levántate. Pero el hombre antes en el 7 le responde y dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otro llega primero. Obvio, es claro que no se podía levantar por sus propias fuerzas. Es claro que la necesidad que tenía y que le estaba explicando al mismo Jesús frente a sus propios ojos era porque su corazón ya no encontraba quizás una respuesta. Era porque su corazón probablemente ya no sentía aquel latir, aquel sentir de saber que alguien le iba a ayudar. Su esperanza ya había terminado. Su corazón ya había sido quizás angustiado y decía, a nadie le importa. Como muchos nos estamos preguntando en este momento, a nadie le importa qué estoy pasando. A nadie le importa que llore por las noches por mi necesidad. A nadie le importa que yo esté quizás, lo voy a decir de esa manera, de forma ilegal aquí en Estados Unidos, como muchas personas viven y muchas personas lo dicen. Y dicen, a nadie le importa, estoy solo. Es muy común escucharlo acá. Y no solamente en Estados Unidos, sino también quizás donde usted vive. Puede estar en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. Quizás dice, yo estoy solo, conmigo nadie está. Pero frente a ti, en tu corazón, en tu vida, está el mismo que le estaba dando la respuesta a este hombre. A un hombre que había perdido las esperanzas. A un hombre que nadie daba un 5 por él, que nadie le importaba, que para la gente solamente se llamaba carga. Que la gente solamente le daba igual pasar por encima de él. Pelear por su milagro. Hacer las cosas de su propia voluntad y hacerlas por ellos, como estamos acostumbrados hoy en día, vivirlo dentro de la iglesia. Todos queremos lo mejor para nosotros, pero muchas veces no oramos por la necesidad de nuestros hermanos. No nos cargamos y decimos, Señor, también ten misericordia de él. Porque nos interesa lo nuestro, pero no nos interesa lo de los demás. Sin embargo, a Jesús lo que le interesó no fue solamente el hecho de ver al hombre tirado, postrado, angustiado. Lo que le interesó a Jesús fue ver el corazón del hombre y decir, bueno, lo voy a hacer porque yo soy Jesús. Y ni siquiera sabe quién soy. Y habló con él y le dijo, ¿quieres ser sano?
Y el hombre le explica y le dice, ¿cómo me dices que quiero ser sano? Tengo 38 años esperando, a nadie le interesa y nadie vela por mí. Pero Jesús le da una respuesta en la palabra y más adelante dice en el 7, y Jesús le respondió al enfermo, no tengo quien me meta. Y en el 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es una orden que le dio. Toma tu lecho y anda. Qué lindo fuera que Jesús en este momento también nos diera la respuesta a nosotros y nos dijese, ¿quieres ser sano? Basta solamente que dobles tus rodillas y me clames. Basta que solamente me busques como me buscabas antes. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días tenemos de no buscarle a Él? ¿Cuánto tiempo tenemos de estarnos quejando por nuestra necesidad? Y en lugar de decirle, Señor, aquí vengo a buscarte. He hecho tantas cosas por otro que lo menos que me ha interesado es por tener una comunión íntima entre tú y yo. Ese momento tan especial es el que buscamos todos diariamente. Y le hago una invitación, busca un espacio para hablar con Dios. No es malo el hecho de poder sentarse en un lugar, levantarse de madrugada y decirle, Señor, aquí estoy. No voy a hablar yo, habla tú. Dime qué quieres que haga, Señor. ¿Cómo voy a hacer para salir adelante de mis deudas? ¿Cómo hago para pagar? Ordena mi mente, ordena mis pensamientos. ¿Cómo hago para buscar esa respuesta a mis hijos que se han alejado de ti? ¿Cómo hago para buscar esa respuesta en mi necesidad ni en mi enfermedad? No hay solución a mi problema. Alguien con cáncer dirá en este momento, el médico ha dicho que no hay más respuesta. Ya todo terminó. No, no está todo terminado. Es que no han buscado todavía a Jesús. Jesús tiene la respuesta. Hoy, este día, tiene la respuesta a tu necesidad. Tiene la respuesta a tu problema. Tiene la respuesta a tu agonía. Tiene la respuesta a todo lo que estás buscando. Solamente basta que le busquemos y nos postremos delante de Él y le digamos, Señor, heme aquí. Como lo aprendimos hace 8 días atrás, de un hombre llamado Abraham, que Dios le da la orden para que vaya con su hijo, lo lleva, obedece lo que el mismo Dios le da, la orden que le da. Y al final, por obedecer, la bendición fue mucho más grande de lo que se imaginaba. Así también Jesús quiere hacer el día de hoy con nosotros. Quizás no tengamos una posición económica muy grande, pero sí tenemos un gran Dios. Quizás no tengamos el dinero para comprar los medicamentos, pero tenemos al mejor médico, que es sobre todos los médicos, Jesús. Jesús le da esta respuesta a este hombre, que no da el nombre, pero sí tenía una necesidad. 38 años en una necesidad grande, muy grande. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Más adelante la Biblia nos explica muchas cosas que pasaron. Jesús se encuentra una vez más con este hombre en el templo y le dice que no le cuente a nadie lo que había ocurrido. Sin embargo, este hombre lo dijo, lo mencionó y lastimosamente lo que generó en Jesús fue una persecución que andaban buscándolo para poder matarlo. Y aquí comienza algo que es una historia larga, que no tenemos quizás el tiempo para contarla, pero no lo hizo quizás el hombre para poner en mal a Jesús. Lo hizo para contar y decir que había alguien que había hecho un milagro en él, que le había dicho solamente que tomase su lecho, que fuera, y no lo hizo. Ojo con esto, y quiero que usted lo aprenda en este momento. No lo hizo el milagro Jesús en el estanque, no lo hizo allí. Solamente lo hizo frente a sus ojos y le dice, toma tu lecho y anda. No le dijo, ve al estanque, toca las aguas y sánate. No, le dijo, toma tu lecho y anda. En pocas palabras le dijo, levántate de la condición en la que estás y sigue caminando, que aquí la vida continúa. Y Jesús quizás es lo mismo que hace con nosotros hoy en día. Nos está llamando a la puerta. Solamente nos dice, acércate y yo haré grandes cosas en ti. Acércate y yo te voy a sacar adelante del problema económico y quizás no te voy a hacer millonario, pero sí te voy a dar una respuesta.
Y alguien quizás en este momento que está atravesando una prueba tremenda, yo no sé cuál es la prueba, yo no sé cuál es el dolor, yo no sé cuál es la angustia, pero sí conozco al mismo Jesús que hizo la sanidad en este hombre, al mismo Jesús que quiere darte a ti la salida en lo que estás viviendo. Y por eso estamos acá, porque anhelamos más de Él, porque anhelamos más de su presencia. Clamar a Jesús, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. El mismo Dios lo dijo, la misma respuesta que nos está dando hoy en día. Clama a mí y yo te responderé. Haré de ti algo grande. Más adelante la palabra del Señor dice en el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en ese día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia, y el que había sido sanado, no sé quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló Jesús en el templo, obviamente al hombre, y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y la gente puede decir, bueno, pero entonces lo que le estaba diciendo es que si él cometía otro pecado, otra cosa peor podía suceder en la vida de él. Probablemente Jesús estaba mirando solamente su corazón. No le estaba diciendo, no vas a pecar como un ser humano, no vas a cometer errores, sino le dice, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Y aquí comienza la persecución hacia Jesús, porque en primer lugar era el día de reposo. Un momento en el que nadie podía hacer absolutamente nada, porque las leyes, porque los hombres que tenían autoridad decían que no se podía hacer nada, pero a Jesús no le importaba porque Él era el Hijo de Dios, porque Él sabía en qué momento hacerlo. Entonces hoy en día no tiene Jesús ni días ni horas para hacer un milagro. Él lo puede hacer en cualquier momento porque Él es el poderoso. Él es aquel que nos puede sacar adelante. No es que Jesús te lo va a hacer más adelante. No vengas con ese evangelio de la prosperidad, que si tú traes dinero, Dios te va a dar el milagro. No, Jesús solamente está viendo tu corazón y te dice, hijo mío, ¿quieres ser sano? Búscame. Aún estamos a tiempo para buscar a aquel Jesús que hace milagros. Aquel Jesús que en los evangelios le enseñó a muchos a caminar con Él. Lastimosamente, al final, fueron pocos los que estuvieron al pie de la cruz con Él. Lastimosamente, cuando vieron la necesidad y la angustia que el mismo Jesús estaba viviendo, muchos dijeron, yo a Él no le conozco. Aún los que estuvieron cerca de Él le dijeron lo mismo. Aún al mismo que estuvo con Él le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Y Él lo niega y dice, yo no soy de ellos. Que lo conocí, que supe quién era un amigo de vez en cuando que yo visitaba. Y sabía que había estado con Él. Se avergonzó. Pero Jesús en ese momento está diciendo, yo no estoy buscando gente perfecta. Yo no estoy buscando dinero ni nada de la gente. Yo estoy buscando corazones. Corazones que se humillen. Corazones que traten la manera de buscar y caminar en rectitud. No es que si sirven más tiempo en la iglesia, yo voy a hacer el milagro más que en aquel que no se congrega o en aquel que está pasando un momento difícil. No, yo voy a hacer el milagro en quien yo quiero hacer el milagro porque yo soy Jesús. Jesús en este momento nos está hablando, le estaba diciendo al hombre, yo te sané a ti, vete, no peques más. Porque puede venir una cosa peor hacia ti. Sí, pero Jesús entonces le estaba echando una maldición a él. No, le estaba diciendo, no te olvides quién fue el que te sanó. No te olvides de aquel Jesús que te encontró tirado, postrado, cuando nadie daba un 5 por ti y te levantó. Y eso es una lección muy importante para nosotros. Nunca nos olvidemos cómo Jesús nos encontró, en qué condición nos encontró. Porque muchos cuando ya crecemos espiritualmente, queremos estar mejor que otros. Cuando una mujer o un hombre llega a una iglesia por primera vez y lo vemos en una condición difícil, mal vestido o quizás luchando con el alcohol y comenzamos a decir, a juzgar y comenzamos a señalar, nunca nos olvidemos en qué condición estábamos cuando Jesús vino por nosotros, cuando Jesús nos encontró a nosotros. Hoy es el tiempo de devolver todo lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Hoy es el momento para levantar un teléfono y llamarle a un familiar que está enfermo y decirle, Jesús quiere darte la salida, la sanidad. Solamente basta que le busques.
No te está pidiendo nada, solo te está pidiendo tu corazón. Y alguien que me está viendo en este momento y me dice, pastor, yo soy el peor hombre o mujer pecador del mundo. Tengo un vicio que me está matando. Jesús no está viendo si pecas mañana, si pecas ahora. Jesús quiere ver tu corazón, quiere trabajar contigo. Déjate ayudar por Él. Deja que Él te saque adelante y que te dé la respuesta que tanto estás buscando. Hemos aprendido que la única respuesta hacia nuestro problema lleva un nombre maravilloso. Jesús, aquel que vino por salvar a este mundo, aquel que hoy en día también está con nosotros y aquel que se compadece de aquellos que verdaderamente le buscan en espíritu y en verdad. Cierro con esto. ¿Se quiere atrever usted el día de hoy a buscar al Señor, amarle y decirle, Señor, sé que soy imperfecto, pero tú, Señor, eres un Dios perfecto que me ama, que me restaura? Oremos al Señor y pidámosle que nos dé su gracia, que esta semana nos pueda dar esa bendición que tanto estamos esperando. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un año, no me importa. Lo importante es que Él llegará y me dará la respuesta a su debido tiempo. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias porque nos permite llegar hacia el corazón de aquel que está pasando una necesidad, Señor. Gracias porque este hombre que tenía 38 años de ser menospreciado por los hombres, donde nadie daba un 5 por él, tú solamente dices una palabra y lo sacaste adelante, Señor. Te doy gracias porque tú nos enseñas, Padre, en Juan capítulo 5, versículo del 1 en adelante, a creer, a clamar y a recordar que tú también tienes compasión de aquellos que se acercan a ti, Señor. Restaura nuestra vida, Padre. No tenemos que ir el día de hoy ni esperar para recibir un milagro. Hoy solamente basta de buscarte a ti, doblar nuestras rodillas y decir, yo sé muy bien que Jesús trabajará en mí. Que cuando el hombre dice, no se puede, Jesús dice, yo todo lo puedo. Que cuando el hombre dice, no se van a abrir puertas, Jesús dice, yo abro puertas y cierro donde yo sé que las puedo cerrar y donde yo sé que las puedo abrir. Mis hijos nunca serán menospreciados, mis hijos serán bendecidos porque los amo, porque tengo algo para ellos, porque yo busco a aquellos que verdaderamente están perdidos en sus pecados. A ellos y por ellos me entregué en la cruz del Calvario. No lo hice por gente perfecta, lo hice por aquellos que me buscan con un corazón destruido, con un corazón en agonía, con un corazón desanimado, cuando los propios hombres han hecho mal en contra de ellos, con esa mujer que ha sido traicionada, con esa jovencita que ha sido quizás, Señor, menospreciada. Tú la amas, tú la bendices, tú la restauras, Señor, y gracias porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra y gracias porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. No me quiero ir sin antes invitarle a usted a que pueda aceptar a Jesús como su Salvador personal. El mismo Jesús que llegó ante este hombre, no le preguntó ni condición económica, no le preguntó ni siquiera su religión, sino solamente se compadeció y habló con él y solamente le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Es el mismo Jesús que en este momento te está hablando a ti y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de tu corazón? ¿Quieres saber quién soy yo? Dice Jesús. Acepte el día de hoy a Jesús como su Salvador personal. Siga en la religión que usted quiere estar, siga en la iglesia donde usted quiere estar, pero eso sí, si usted acepta a Jesús, no hay un hombre que ha regresado con los mismos pecados y dice, no me funcionó, no. Dice, yo caminé con el Señor desde el momento que lo conocí y Él me hizo una persona nueva, renovó mi vida y renovó mi corazón. Ese mismo Jesús que nos levantó a nosotros de nuestros pecados, también es el mismo Jesús que hoy en día está contigo. Y lo único que necesita es aceptarle como Salvador personal. Ore conmigo si lo quiere hacer. En voz audible o ahí en su casa, ponga su mano en su monitor o en su corazón y dígale, Señor Jesús, yo quiero recibirte hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres
Jesús, que murió en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor, pero salva mi alma hoy, para cuando yo muera, esté escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Salvador. Amén y amén. Si lo hizo con todo su corazón, congréguese en una iglesia. Busque un lugar donde le enseñen una verdadera doctrina, donde le enseñen de Jesús, de la palabra del Señor. No busquen solamente la condición de prosperidad económica, sino que busquen la necesidad de un corazón que sea humillado, un corazón que sea renovado, un corazón que sea lleno de gratitud por la presencia, por el Espíritu Santo del Señor. Les bendecimos, le amamos y gracias por estar siempre pendiente. Escríbanos en nuestras redes sociales, será una bendición orar por usted, no importando dónde esté. Puede estar en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, donde se encuentre. Para nosotros es un privilegio tomarnos este momento para aprender juntos de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga a usted, a su familia y nos vemos la próxima semana. Bendiciones y un abrazo fuerte.